Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de sus profesores de la asignatura Física Mecánica. Este video es para explicarles las políticas de evaluación del curso y mostrarles un ejemplo práctico sobre las calificaciones del mismo. Recordemos que este curso tiene una naturaleza teórico-práctica, es decir, tendremos una componente teórica con un peso del 70% y una componente práctica del 30%. Hablemos en primera instancia de la componente teórica, que corresponde al 70% de la calificación. El contenido que se revisará en la parte teórica corresponderá al siguiente material. Para el primer examen tendremos cinemática, dinámica, trabajo y energía, impulso y colisiones. La segunda evaluación será de tipo acumulativa. Tendremos el material revisado en el primer parcial, además de dinámica rotacional, equilibrio y elasticidad, hidrostática e hidrodinámica. En la tercera evaluación tendremos un examen que reemplazará al examen del parcial más bajo. La ponderación de estas actividades pues será la siguiente. Para la primera y la segunda evaluación tendremos un examen y una lección, tendrán un peso del 50%. Los aportes tendrán un peso del 50%, pues allí suman el 100%. Y la tercera evaluación tendrá un examen con un peso del 30%. En breve les detallo cada uno de estas actividades. Bien, lo que les voy a contar a continuación respecto a los exámenes, lecciones, reactivos de lectura, prueba de salida, reactivo de ejercicios, es similar tanto en la primera evaluación como en la segunda evaluación. Pues bien, los exámenes tienen un peso del 30%. Las lecciones tienen un peso del 20%. Allí completamos el 50%. El otro 50% lo vamos a calificar de la siguiente manera. Reactivos de lectura, 10%, pruebas de salida, 15%, y los reactivos de ejercicios, 25%. Tenemos allí el otro 50% y completamos el 100% del componente teórico, tanto del primer parcial como del segundo parcial. En el tercer parcial tenemos algo muy especial. El tercer examen, como es un examen como tal, reemplaza el examen del parcial más bajo, ya sea de la primera evaluación o de la segunda evaluación. El resto, el 70% restante, lo tomaremos de los aportes y las lecciones del respectivo parcial, el cual se ha considerado. Y así obtenemos el 100% de la nota correspondiente a la tercera calificación de la asignatura. Recordemos que el tercer examen o el examen de mejoramiento no es obligatorio. Bien, veamos un ejemplo de aplicación. Les presento a Juanito. Juanito tiene las siguientes calificaciones en la asignatura de Física Mecánica. En lecciones, tiene 70 sobre 100. Todas estas calificaciones son sobre 100. En los reactivos de lectura o pruebas de lectura, tiene 62. En las pruebas de salida tiene 70. En los reactivos de ejercicios tiene 69. Y en el examen sacó 80. Generalmente todo esto es sobre 100. Igual consulte con su profesor sobre cómo va a calificar específicamente. Generalmente se califica sobre 100 o sobre 10 y luego se hace la respectiva ponderación. Lo que está aquí mostrado está sobre 100%. Bien. Entonces, ya vimos las calificaciones de Juanito. Ahora bien, vamos a ver las ponderaciones. Las lecciones tienen un peso, recuerden, del 20%. Entonces multiplicamos 70 por el 20% que corresponde, nos da un total de 14. Le extraemos el 10% de 62, es decir, multiplicamos 62 por punto 1 o punto 10 y tenemos allí 6.2. Vamos a la prueba de salida. Juanito tenía 70 sobre 100. Le ponderamos el respectivo peso, que es el 15%, y tendrá 10.4.
En los reactivos de ejercicio, 69. Calculamos el 25% de 69 y nos da 17.2. El examen que tenía 80, ponderado al 30%, nos da un total de 24. Si sumamos todos estos valores, nos da 71.8. Redondeado sería 72. ¿Qué sería la calificación que obtenga Juanito en el componente teórico para el primer parcial? Algo similar habría que hacer para el segundo parcial. No lo voy a hacer en este video. Ustedes lo pueden hacer como ejercicio práctico, pero este sería un ejemplo para el primer parcial. Bien, vamos ahora al componente práctico, el 30% restante. Aquí van a tener ustedes reportes con un peso del 50%, pruebas de lectura, que serán al inicio de la práctica, 25%, la lección final, que será una sola lección al final del curso. Se les dará una fecha, esa fecha será aproximadamente en la última semana de la asignatura. El peso de esta lección es de 25%. Total tendremos ahí el 100%. Entonces, al momento ya tenemos el 100% de la parte teórica y el 100% de la parte práctica. Ahora, consolidemos todo al 100%. Entonces, como les decía, el ejemplo que les mostré, primer parcial tenía 72. El segundo parcial no lo mostré en detalle. Supongamos que Juanito tuvo 63 en el segundo parcial. En el laboratorio, considerando la lección general, las pruebas de lectura y los reportes, Juanito obtuvo 75 sobre 100. Entonces, ¿cómo calculamos la calificación total de Juanito? Tomamos las dos calificaciones del componente teórico, las promediamos y la llevamos a su ponderación de 70%. Entonces, si tomamos el 72 más 63, me da 135, dividido para 2, 67.2. Eso ponderado al 70% me da 47.2. A esta calificación hay que sumarle el componente teórico, el componente práctico. Es decir, 75 por 0.3 me da 22.5. Entonces, la calificación que Juanito obtendrá en el sistema académico al final del curso será 69.7, y la nota que Juanito verá en el sistema académico, recordemos que en el sistema académico se pondera sobre 10 puntos, él verá 6.97. Tengamos en cuenta que la calificación de laboratorio se pone una vez al final del semestre. En cambio, en el componente teórico tenemos primer parcial y segundo parcial. En el componente de laboratorio, componente práctico, tendrán solo una calificación al final, porque justamente es al final que hacemos estas ponderaciones. Entonces, para este ejemplo, Juanito obtendrá en el sistema académico 6.97. Como la aprobación se logra obteniendo 6 o más que 6, en este caso Juanito aprobó la asignatura. ¿Qué pasa si Juanito quisiera ir a dar el tercer examen? A pesar de que él ya ha aprobado, él quiere ir a mejorar. Entonces Juanito se presenta a su examen con las calificaciones que ya hemos mostrado antes, y resulta que él en el tercer examen, él saca 70 sobre 100. Ahora bien, ¿cómo hacemos con esa calificación? Lo primero que tenemos que hacer es ponderar ese 70. 70 ponderado al peso del examen, que es 30%, nos da un valor de 21. Ahora, ese 21, ¿cómo lo expreso ya para ponerlo en el sistema? Recordemos que el peso del examen de recuperación es el 30%. ¿De dónde saco el 70% restante? Pues de las actividades, aportes y lecciones. Entonces, allí me voy a ir al parcial más bajo. Para Juanito, el parcial más bajo fue el segundo. Miren que tiene en primera evaluación 72 y en el segundo tiene 63. Entonces, el parcial más bajo, 63. Me voy allí y reemplazo el examen que sacó Juanito allí. Es decir, voy a tomar en cuenta
las calificaciones de aportes y elecciones que tenía en ese parcial. Entonces, como Juanito tenía 50, le sumo lo que sacó ahorita, 21. Entonces, en el sistema, en el tercer examen, de la columna del tercer examen del sistema, le vamos a ingresar nosotros en el académico 71. Sería la calificación que se ingresa al examen. Repito nuevamente, el tercer examen reemplaza el examen del parcial más bajo. En este caso tenemos 72 y 63, el más bajo es 63. Entonces, reemplaza ese examen. Por tanto, las calificaciones de aporte y lecciones seguirán siendo las mismas de este parcial. Eso no cambia. Muy bien, esperamos que les sirva de mucha utilidad este video. Éxitos a todos. Pasen bien.